Uno de los dos estadounidenses detenidos en Venezuela por un ataque marítimo frustrado, aseguró en este video que tenía órdenes de tomar el control del aeropuerto cercano a Caracas para enviar al presidente Nicolás Maduro a Estados Unidos. The only instructions that I received from Jordan was to ensure that we took control of an airport for safe passage for Maduro and receiving of airplanes. Las declaraciones de Delman fueron presentadas por Maduro en una rueda de prensa en el Palacio Presidencial. En el video, Delman muestra un contrato en el que aseguró se describe su propósito de expulsar a Maduro de Venezuela. El documento tendría, entre otras, la firma del líder opositor Juan Guaidó. Sobre esto, Maduro dijo que serán los tribunales los que determinarán si Guaidó, a quien han vinculado con los fallidos ataques marítimos, debe ser detenido. Sobre el señor Juan Guaidó, eso no depende de mi respuesta. Maduro dijo también que es imposible que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia intenten desenmarcarse de estos hechos porque son numerosas las pruebas que los vinculan. Entre tanto, desde Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que usará todas las herramientas a su disposición para repatriar a los dos estadounidenses. Estados Unidos, Denman Luke Alexander. Pendiente, la voy a presentar. Who commands Jordan? President Donald Trump. Who gave you the weapons and the tactical uniforms? Jordan through Silver Corps. What jobs does Cyber Corps? Private security contracting and consulting, known in some places as mercenary work. How many American contractors were in the camp and the operation? 2, including myself. Un conjunto de nuevos elementos. Lo dice, lo reconoce. Aquí en Venezuela van a ser juzgados con todos sus derechos. Como ustedes pueden ver en el video, estos estadounidenses han encontrado otra Venezuela que no esperaban, de fortaleza institucional, con un pueblo que los sorprendió, con una fuerza armada cohesionada, con fuerzas policiales y de inteligencia sólidas, con una institucionalidad sólida, y eso les cambió el esquema de Rambo, y están colaborando, están siendo bien tratados, con respeto. Venevisión, Televen, Globovisión, Venezolana de Televisión. Bueno, ya ahí está la prueba y van surgiendo cada vez más pruebas. Yo creo que cabe a derecho la solicitud de extradición, de acuerdo al acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Venezuela, del señor Jordan Grodó, que ha confesado sus delitos contra la legalidad y la paz y soberanía de Venezuela. El Instituto de Defensa de Israel está desarrollando un anticuerpo para el COVID-19. Ellos aseguran que el anticuerpo desarrollado ataca la enfermedad en los humanos y la neutraliza. El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, dependiente del Ministerio de Defensa, ha anunciado que está desarrollando un anticuerpo para el COVID-19, que además se están preparando para el registro de la patente y que próximamente contactará a farmacéuticas para producirlo a escala comercial. En un comunicado conjunto con el Ministerio de Defensa, el Centro de Investigación asegura que el anticuerpo desarrollado ataca el virus en los enfermos y lo neutraliza. De acuerdo con los investigadores del instituto, encabezados por el profesor Samuel Shapiro, la fase de desarrollo del anticuerpo ha finalizado, asegura en la nota el Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa israelí Naftali Bennett visitó el laboratorio en donde le mostraron el anticuerpo que ataca la enfermedad y calificó este hallazgo, este logro, como algo completamente asombroso.
Estoy orgulloso del personal del Instituto de Biotecnología por este gran avance. Su creatividad y la mente judía llevaron a este logro asombroso. Todo el estamento de seguridad continuará operando al frente de la pandemia, expresa el ministro en el comunicado. Sin embargo, esto no precisa si se han hecho ensayos del anticuerpo en humanos. Altos cargos declaran a la emisora estatal CAN que el descubrimiento es el primero de este tipo a nivel mundial. Según el Digital Times de Israel, en el mundo hay unos 100 equipos de investigación buscando una vacuna para el COVID-19. La enfermedad que ha provocado la epidemia, que en este momento tiene paralizado al mundo. De estos 100 equipos, al menos una docena están ya en fase de ensayos con seres humanos. Los expertos anunciaron en marzo que de desarrollarse una vacuna, esta tardaría en estar disponible al menos unos 18 meses. Aunque algunos cálculos son un poco más optimistas. El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica se dedica, entre otras cuestiones, a investigar sobre materiales químicos y antídotos. En marzo, un diario publicó que este centro había logrado serios avances de esta vacuna, pero en defensa hicieron una publicación desmintiendo que así hubiera sido. Y que si hubieran logrado algo como tal, ellos mismos informarían sin problema cuando así fuese. Uno de los países más esperanzados en este descubrimiento es Estados Unidos, pues gracias al COVID-19, en las últimas 24 horas fallecieron 2.333 personas. Identificar anticuerpos dirigidos contra el coronavirus se realiza por un procedimiento que se denomina de génesis monoclonal de anticuerpos, con un profundo impacto en el pronóstico de los casos de infección por coronavirus. Entonces, la información que viene es muy importante, que este estudio no está publicado, entonces al no estar publicado no puede, es muy difícil que pueda ser aceptado. Entonces, significa que son anticuerpos que se generan en el laboratorio, donde la parte final es similar al anticuerpo que se encuentra en los humanos. Todos los anticuerpos expresan una misma característica. Todos reconocen al virus, lo cual es muy importante porque es una infección que hasta el momento no tiene un tratamiento que uno pudiera decir es siempre efectivo. La carencia de tratamientos oportunos habla de que se necesitan medicaciones que pudieran ser efectivas. Bueno, no es necesariamente una vacuna, porque la vacuna implica de que el mismo organismo reacciona frente a la producción frente a un antígeno que se administra y luego se genera el anticuerpo. Es la vía efectora del tratamiento, es decir, ya el individuo enfermo recibe anticuerpos. El Ministerio de Salud de Israel aseguró que el gobierno se está preparando para realizar 100.000 pruebas de anticuerpos en la población. Solo 21 nuevos casos de coronavirus y una muerte adicional se registraron en Israel en las últimas 24 horas. Suman 16.310 casos acumulados. Desde que la enfermedad se detectó en el país asiático a principios de este año, no ha tardado en expandirse por todo el planeta. Ha cobrado cerca de 250.000 vidas, contagiando al menos a 3,5 millones de personas. Ha confinado a sus casas a gran parte de la humanidad, además de paralizar la economía mundial.
El gobierno de Ortega minimiza los casos del COVID-19, mientras crecen las alarmas en los hospitales. Los brotes de insuficiencia respiratoria aguda y neumonía atípica crecen en Nicaragua, donde las autoridades califican de indeterminados muchos casos. Lo único claro en las declaraciones del gobierno y que repiten en tono de consigna oficial es que en Nicaragua no hay transmisión local comunitaria. Sin embargo, en los hospitales públicos y privados del país, la realidad es otra. En las últimas semanas, los médicos ven con alarma total un brote de insuficiencia respiratoria aguda y neumonía atípica. Frente a la actitud despreocupada del gobierno de Ortega, no obstante, esta es una tendencia que se ha replicado en varios lugares del mundo, en donde los mismos gobiernos minimizan el estado de alarma ante la epidemia global. Ortega insiste que el sistema de salud tiene controlado el brote de COVID-19, al mismo tiempo que la vicepresidenta Rosario Murillo atribuye a una clase de favor divino la supuesta contención de la enfermedad en el país. Pero el secretismo constante en torno a la epidemia, la falta de pruebas masivas para determinar el avance real de la enfermedad, los pacientes hospitalizados con síntomas de COVID-19 conducen a la conclusión de que Ortega está ocultando los casos de contagios. Un esquema difícil de detectar debido al celoso control de la información pública impuesto por el gobierno sandinista. Nicaragua se ha vuelto el único país del mundo donde los casos positivos de COVID-19 disminuyen y nunca aumentan. Aunque la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, reporta 14 casos positivos y solo 4 fallecidos por la enfermedad. Los contagios jamás sobrepasan los 3 pacientes. Cuando mucho bajan de 4 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1, pero jamás se elevan. El gobierno excluye de la estadística oficial a los pacientes que se han recuperado satisfactoriamente y a quienes han fallecido. Lo mismo sucede con los casos sospechosos. Los epidemiólogos han criticado severamente este confuso juego de cifras y aseguran que no se puede excluir de la estadística oficial de casos positivos a las personas recuperadas o fallecidas. El Ministerio de Salud identifica a los pacientes únicamente como señores o señoras de X edad, lo que dificulta todavía más seguir la pista a las cifras. Más de 300 profesionales de la salud en una carta exigen usar estándares epidemiológicos internacionales, además del lenguaje técnico y claro. Los doctores nicaragüenses advierten que la verdadera dimensión de subregistros en casos del COVID-19 están relacionadas con las pruebas del mismo. Pero el gobierno de Ortega se niega a revelar cuántas pruebas del COVID-19 se han practicado desde que en Nicaragua se registró el primer caso el pasado 18 de marzo. De acuerdo con un documento interno del Ministerio de Salud que fue filtrado por médicos estatales, en el país se han realizado únicamente 50 pruebas al día para una población de 6.3 millones. Teníamos 15 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. De ellas,
Han cumplido el periodo reglamentario 3 personas, hoy 4 más, para un total esta mañana de 16 personas en cuidado y monitoreo responsable y permanente. Según el MINSA, solo se mantienen 3 casos activos de COVID-19, pacientes que según el funcionario se encuentran delicados pero estables. También reportó 16 casos sospechosos y sostuvo que no hay transmisión comunitaria. COVID-19 en Nicaragua reporta hasta el 28 de abril 342 casos sospechosos de coronavirus. El equipo interdisciplinario recibe reportes que luego verifica con fuentes de información locales. Y entonces estamos llamados a fortalecer toda la información, los mensajes sobre las medidas, lavado de manos, también la distancia personal. Sin embargo, el gobierno sigue organizando y convocando a actividades masivas turísticas y recreativas. Hasta ahora en Nicaragua siguen abiertas las fronteras, continúan las clases presenciales y las labores del sector público, a pesar de que la mayoría de países en la región han dictado este tipo de medidas de cuarentena